Esta conferencia ¿Tú me escuchas? comenzará a grabarse. Aló, ¿me escuchan? No escucho. No puedo escuchar. Yo los Aló, estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan a mí? sí, ahora sí. Disculpe, no, Perfecto, no, buenas tardes. muy No buenas se tardes. preocupen, buenas tardes. Primero que todo, hacerles, quería pedirles un favor. Yo estoy desde dos dispositivos. O sea, Ok, en este momento les estoy hablando desde mi celular, pero la presentación ustedes me van a ver desde mi computador. Entonces es posible que esté en dos partes, ¿correcto? Que aparezca mi nombre dos veces. ok, muy bien. A ver, Mi- el, el- el computador está mi nombre completo. Está como Sergio Enrique Camargo Aguirre. Seca. Entonces, y en el celular estoy como Sergio Camargo. Entonces, para que me dejen, ¿sí ve? Ahí yo me estoy viendo que estoy dos veces. correcto, Entonces, en sí. Sergio Enrique Camargo, en seca sí me permiten ahí. Ah, listo, perfecto. Ya Sí, voy a, listo. perfecto, ya aquí le doy compartir y ahí, perfecto, yo creo que ya Correcto. estamos. Bueno, antes de iniciar, voy a dar una presentación al ingeniero ambiental Sergio Enrique Camargo Aguirre, consultor en temas relacionados con cambios climáticos, eficiencia energética, gestión ambiental, gestión del riesgo docente universitario y gestor de proyectos. Formación en interpretación y caracterización de los recursos naturales, capacidad de planear, modelar y desarrollar alternativas que ofendan para el uso sostenible de los mismos. El ingeniero Sergio Camargo es de Bogotá, Colombia, y hoy día viene a presentarnos el tema de la ponencia de inventario de gases de efecto invernadero y medición de la huella de carbono en la gestión de residuos sólidos. Sin más, le doy pase al ingeniero. Muy buenas tardes y comenzamos. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Primero que todo, un gusto. Agradecer la invitación, ofrecerles disculpas. Hace 8 días hubo acá un apagón de energía justo cuando ya me iba a conectar y después sí estuvo un poco demorado. Ofrecerles disculpas por ese impasse, pero para mí es todo un honor, todo un gusto poder aportar a esta organización, pues esta presentación. Nuevamente agradecerles pues a todos ustedes. Soy gerente actualmente, soy ingeniero ambiental, como ustedes de formación, especialista en auditoría y consultoría ambiental. Soy gerente de proyectos de la firma Viva Consultoría, donde pues desarrollamos proyectos en el tema ambiental desde lo fundamental que es educación ambiental hasta temas muy técnicos como los que vamos a tocar un poco hoy. También trabajando y hemos tenido la oportunidad de elaborar bastante el tema de gestión de residuos sólidos, tanto a nivel empresarial, manejando temas asociados a nuestra normatividad, que son los PGIRS, los planes de gestión integral de residuos sólidos a nivel empresarial. Y también, pues hemos podido desarrollar algunos proyectos a nivel municipal, como caracterización de residuos sólidos de algunas ciudades capitales de acá del país y algunos municipios más pequeños. Entonces, pues ya con Grabarse. Lo importante es que ustedes estén enterados ya de toda la información, ¿no? Entiendan la información que se les quiere. Una de las formas de medir pues es a través de un examen. Hola, disculpas, ha habido un problemita técnico. Mil disculpas, ingeniero. No sé si... Sí, ha habido una interferencia, disculpe. Buenas, ingeniero, ¿me escucha? Ok, en un momento, disculpe, estoy teniendo un par de problemas técnicos. A tratar de solucionarlo lo más rápido posible.
Ahorita no escucho nada. Ok. Por ahora no se escucha nada, ingenieros. Creo que está apagado el micrófono en el dispositivo del celular, me parece. Un momento más. En un momento sí, Ya, ¿listo? ¿Me para escuchan? solucionar. Sí, 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 ahora sí. Listo, perfecto. Yo creo que ya quedamos ahora sí 5-5. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí podemos Listo, comenzar. muchísimas gracias por la invitación y entremos en materia. Entonces, pues como el comienzo, espérenme un segundo que tengo, ya, estaba teniendo retorno, feedback acá. Entonces vamos a iniciar inventario de gases de efecto invernadero, determinación de huella de carbono y gestión de residuos sólidos. Entonces, un panorama de la situación actual de residuos sólidos a nivel mundial. Tenemos que, pues, una generación de residuos sólidos aproximadamente de 6.000 millones de toneladas proyectadas para el año 2025, donde tenemos que el 44% de la generación de residuos sólidos a nivel mundial es de los países de la OCDE. Los países de la OCDE son los que congregan los países pues, más desarrollados a nivel global. Entonces tenemos que estos países, que son aproximadamente unos 35 países, son los que están generando casi el 50% de los residuos sólidos a nivel global. Esto nos permite inferir algo, inferir no, está ya bastante claro que gran parte de la generación de residuos sólidos está asociada al consumo. Entonces, entre mayor capacidad de consumo que tenemos, pues tenemos una mayor generación de residuos sólidos. Los países desarrollados son los principales países, los países más consumidores, y pues por ende se redunda en esta generación de residuos sólidos. Tenemos que un 12%, la segunda región generadora de residuos sólidos a nivel global es hacia el este, y en tercer lugar aparecemos pues nuestra región Latinoamérica y el Caribe con un 12% de la generación global de residuos sólidos. ¿Qué se proyecta con la generación de residuos sólidos? Bueno, si bien la generación de residuos sólidos más grande a nivel global es por los países OCDE, también a esa escala al 2025 se proyecta que estos países sean los que en realidad tengan una disminución en la generación de los residuos. Una de las políticas a OCDE para que sus países puedan ingresar acá es que se dé una adecuada gestión de los residuos sólidos, y esa gestión de los residuos sólidos va tendiente al proceso de minimización. Entonces, la proyección que tienen los países OCDE es que ese escenario en 2025 tengan una reducción de casi el 4% en su generación de residuos sólidos, mientras los demás países a nivel global pues van a tener un aumento en la generación. Para nuestra región 43.1%. Entonces podemos ver que el escenario pues en realidad es poco halagüeño. Estamos tendiendo, en vez de disminuir nuestra generación de residuos, está tendiendo es a aumentar. A escala global, pues a nivel de por países, tenemos este gráfico este gráfico del Banco Mundial, esta infografía, donde tenemos países productores de generación de residuos sólidos en kilogramos por habitante, y tenemos que un país que es de la región, si bien es insular, pues está cerca a Latinoamérica, que es Trinidad y Tobago, pues tiene un promedio altísimo de generación de residuos sólidos con 14.40%. Mientras que pues tenemos otro país que es el caso opuesto también de nuestra región, que es uno de los que genera menos residuos a nivel global, es Estados Unidos.
Uruguay con 0.11 kilogramos. El promedio mundial es 1.2 kilogramos habitante de generación de residuos sólidos. Regálenme un segundo, por favor, que con la pantalla aquí compartir. Listo, perfecto. Por países, bueno, Estados Unidos, todos los países que aparecen acá, excepto Latinoamérica y el Caribe, son países que pertenecen a la OCDE. Entonces tenemos que todos estos países están por encima del promedio global. Estados Unidos genera más de 2 kilogramos habitante día, Suiza 1.95, Alemania 1.59 y pues para nuestra región estamos 0.93. Colombia hace 2 años ingresó a la OCDE. Es un proceso que pues ha sido muy polémico en el país. Hay personas que están de acuerdo, hay otras personas que no están de acuerdo. Digamos que tratando de ser objetivo en algunos temas como gestión de residuos sólidos o temas asociados a cambio climático, pues la OCDE obliga a que el país cumpla con unos estándares altos en cuanto a ese tema. Entonces, pues desde esa perspectiva podemos ver positivamente ese ingreso del país a la OCDE, pero desde otras perspectivas asociadas a, pues, a colonialismo, asociadas a tema de economía extractivista que se fomenta mucho desde acá, pues hay otras personas que están un poco en contradicción. Sin embargo, pues como vemos, estos países, el estar en la OCDE, pues finalmente van a estar tendientes a que su generación de residuos pues vaya a disminuir, pero son los países más generadores de residuos a nivel global. Entrando ya a nuestro vecindario, pues tenemos que el principal generador de residuos sólidos es Panamá, con un promedio de 1.22 kilogramos de habitante día. Estas cifras están, pues estos son unos estudios de hace 1 o 2 años. Tengo Perú con 0.75, tenemos a Colombia con 0.62, a segundo nivel, pues tenemos 1.15, 1.25 en Argentina. Y Chile, si miramos y hablamos un poco de economía y lo que hablábamos al inicio sobre que los países pues, que tienen un mayor desarrollo pues generan más residuos, en este caso pues tenemos la congruencia con Chile. ¿Sí? Chile es tal vez pues hasta antes de la pandemia y de las cosas que ocurrieron desde el año pasado, pues era tal vez una de las economías más fuertes de la región, junto con la de Brasil, y pues es directamente proporcional pues a su generación de residuos. Y vemos que están por encima pues del promedio de la región, que es de 0.93 kilogramos habitante día. Entonces, cada vez acercándonos un poco más al tema, pues esta gráfica nos permite identificar el método por el cual porcentaje del método de manejo de estos residuos sólidos pues en nuestra región. Entonces tenemos vertedero a cielo abierto, vertedero controlado o relleno sanitario. Tenemos que para el promedio de la región, la mayor parte de los residuos, casi un poco más del 50%, casi llegando al 60%, pues se maneja con relleno sanitario. Tenemos que el siguiente porcentaje pues, está asociado a un vertedero controlado y un porcentaje, sin embargo, que es importante, casi al 20%, pues son vertederos controlados. Y esta parte es interesante porque podemos ver que aún en gran parte de los países de la región, ¿sí? Como Colombia, como Perú, como Nicaragua, tenemos aún mucho manejo, mucha gestión de residuos sólidos en vertedero a cielo abierto. Entonces esto ya pues nos va acercando un poco más a la problemática que vamos a tratar un tema de hoy, que además de todos los problemas que generan los residuos sólidos, pues el tema de que se esté manejando de una manera poco controlada, poco técnica, insalubre, pues va a redundar en una serie de problemas que impactan bastante a nivel ambiental y por ende pues a nivel comunitario. En esta gráfica, pues, digamos, tenemos más o menos la problemática que se genera alrededor de lo que podría ser un vertedero a cielo abierto, pero también podría ser un vertedero controlado o un relleno sanitario, como vamos a ver ahorita. Entonces, pues, tenemos el proceso, digamos, es un esquema básico de lo que es un relleno sanitario. Inicialmente hay un cambio en el uso del suelo, tenemos unas tierras que pueden ser de diferente tipo de uso y esta tierra pues cambia su uso y su uso ahora va a ser ¿cuál? Pues relleno sanitario o vertedero. Se hace un cambio de suelo por rellenos con basura, con residuos sólidos
tenemos un proceso de descomposición donde se filtran los lixiviados, se pueden filtrar a los acuíferos, pueden contaminar aguas subterráneas como aguas superficiales. Tenemos un problema de generación de olores, tenemos un problema de generación como cuando se generan algún tipo de incendio, tenemos un problema de generación de emisiones. Y pues esta técnica, sea cual sea, si sea un relleno sanitario controlado o un vertedero, pues es altamente impactante a nivel ambiental. Entonces aquí en esta imagen que ven acá ustedes, este es el relleno sanitario Doña Juana de Bogotá. Es un relleno sanitario tecnificado, pero como ustedes se dan cuenta, pues tenemos el relleno y tenemos cerca comunidades. Hay que tener claro, esto que ocurre acá en Bogotá también ocurre en muchas partes de nuestro vecindario y pues de países que también están en vía de desarrollo, que los rellenos sanitarios fueron construidos, en este caso, este relleno ya habían, estas comunidades estaban aquí ya antes del relleno sanitario. Entonces el relleno sanitario se comenzó a proyectar y pues con el crecimiento masivo de la ciudad y el aumento de los habitantes, pues fue desbordando su tamaño y cada vez se ha ido acercando más a las comunidades. Ahora, también es claro que la falta de planeación de nuestros territorios, y eso es un mea culpa de Bogotá, porque no ha tenido un control al desarrollo del ordenamiento territorial, pues también ha permitido que se generen procesos de urbanismo cerca del relleno sanitario. Entonces el impacto ambiental de estas comunidades es bastante alto, a pesar de que el relleno es manejado técnicamente, pues Bogotá envía relleno sanitario 6 millones de toneladas diarias de residuos, y pues es un impacto continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Por más controlado que esté, pues siempre se generan temas de emisiones, en algunos casos se generan temas de vectores. Hace unos años tuvimos, en el año 99, 2000, hubo un derrumbe de una montaña, de estas montañas de residuos, y pues afectó a casi 2 millones de habitantes del área circundante del relleno sanitario. El olor se esparcía por absolutamente toda la ciudad y pues fue una situación sanitaria bastante crítica. Entonces, pues es más o menos las problemáticas que se generan, siendo un relleno sanitario, no vertedero. Si lo escalamos a nivel vertedero, pues acá hay algunas ciudades intermedias donde todavía se maneja el vertedero a cielo abierto, como por ejemplo Riohacha, y pues todos los problemas ambientales y sociales alrededor de esto pues son bastante críticos. Cada vez acercándonos más a nuestro tema, bueno, específicamente y además de todos los otros inconvenientes impactos que genera un relleno sanitario específicamente hablando, pues concentrándonos en la contaminación atmosférica, pues tenemos que los rellenos sanitarios o la disposición de residuos sólidos genera olores ofensivos. Tenemos una generación de emisiones de metano y dióxido de carbono. Tenemos emisiones de compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano, COPD. Tenemos pequeñas emisiones de óxido nitróxido y monóxido de carbono. Y tenemos generación de emisiones asociadas al manejo y disposición. Todo esto son emisiones asociadas al manejo y disposición de estos residuos sólidos. Tenemos entonces, como vimos anteriormente, pues que uno de los principales gases que se generan en las emisiones que se generan en el relleno sanitario, pues son el metano. Y el metano pues es un gas de efecto invernadero. Estos son los gases de efecto invernadero. Tenemos el metano, el dióxido de carbono, los hidrocarburos, el óxido nitroso, los perfluorocarburos y el hexafluoruro de azufre. Gran parte de estos residuos, de estos gases, como vimos anteriormente, pues algunos de estos se generan en la disposición de residuos sólidos, ya sea relleno sanitario o vertedero controlado o vertedero a cielo abierto. Fundamentalmente, ¿qué se genera? Se genera metano, pero como vimos anteriormente, también se nos generan unas cantidades de dióxido de carbono y algunas cantidades de óxido nitroso. ¿Cuál es la importancia acá? Bueno, vamos a mirar por qué es tan importante este tema y especialmente la generación de metano. Y está asociada a lo siguiente. Los gases de efecto invernadero tienen algo que se llama el potencial de calentamiento global. Y tenemos que mientras el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, principal, ¿por qué? Porque es el que más se genera, es el que está más asociado a nuestra cotidianidad. Tiene un potencial de calentamiento 1, tenemos que el metano es 21 a 23 veces mayor potencial de calentamiento global. Y es el principal gas que se genera en la disposición final
de residuos sólidos. Entonces tenemos que con nuestra disposición de residuos sólidos estamos generando un gas que es 20 veces más, tiene mayor potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono. Y tenemos que algunos pequeños residuos como el óxido nitroso, pues es 230 veces más de potencial de calentamiento global. Cuando se genera algún proceso de combustión en un relleno sanitario por alguna situación, especialmente en los vertederos no controlados, pues tenemos que la quema de basuras incontrolada pues genera muchos contaminantes en la atmósfera, entre ellos las principales pues son las dioxinas. Entonces, toda esta quema genera unos problemas a nivel atmosférico bastante altos, que son de los grandes culpables que haya cambiado y que esté cambiando la dinámica y la química de la atmósfera y pues lo que está redundando en efecto invernadero y calentamiento global. Informe del año 2018 del Banco Mundial sobre gestión de residuos y cambio climático estima que los métodos actuales de gestión de residuos, especialmente las emisiones de los vertederos, representan casi el 5% del efecto invernadero, 12% de las emisiones mundiales de metano. Entonces, ya tenemos muy claro que nuestro proceso y nuestra actividad de disposición y de gestión de residuos sólidos que se realiza por el método de relleno sanitario de vertedero, que es el gran común denominador para nuestros países, nuestras regiones, esa disposición final de residuos, pues actualmente estamos aportando un 12% de las emisiones mundiales de metano. De ahí la importancia y de ahí radica el potencial también de comenzar a desarrollar actividades, como vamos a ver un poco hacia adelante, tendientes a mitigar y a compensar toda esta generación de emisiones en el manejo y el tratamiento y la gestión de los residuos sólidos en nuestros territorios. Acá entramos entonces ya a concepto de huella de carbono. ¿Qué queremos nosotros al hacer nuestra gestión de residuos sólidos? Bueno, nosotros muy poco nos preocupamos en hacer el cálculo. Nosotros en nuestros planes y nuestros programas de gestión de residuos sólidos nos preocupamos es pues por minimizar los residuos, por generar procesos de recuperación, reciclaje y todas estas estrategias para los residuos sólidos finalmente sí están contribuyendo, vamos a verlo más adelante, van a contribuir a que disminuya la generación de emisiones como pero para nosotros poder conocer y determinar técnica, para nosotros determinar podemos y hacia dónde debemos actuar o en qué etapas del proceso o sobre qué estrategias o qué tecnologías, pues hacemos unos cálculos de inventario de gases de efecto invernadero y determinación de la huella de carbono. Entonces, la huella de carbono es la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos directa a productos, servicios, organización y eventos. O sea, esto podemos calcularlo para cualquier actividad. En este caso, vamos a trabajar específicamente para nuestra gestión de residuos sólidos. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Bueno, inicialmente se desarrolla, hay que definir las diferentes etapas, cuáles son los límites del sistema, como vamos a ver hacia adelante. Tenemos que recoger y recopilar una información y tenemos que realizar finalmente unos cálculos. Entonces, aquí tenemos pues nuestro proceso tradicional de gestión de residuos sólidos. Tenemos una generación, tenemos un almacenamiento, ya sea en nuestra residencia o en nuestros lugares de trabajo. También tenemos un proceso, ustedes saben que la gestión de residuos sólidos también incluye todos los temas de barrido, los temas de nuestras calles, además de la recolección de los residuos sólidos domésticos. Tiene un proceso de transporte. En algunos casos hay unas estaciones de transferencia, ¿cierto? O aquí, o de esta paso de acá se pasa al tema de reciclaje, pero en algunos países ya se está avanzando y antes de llegar al destino final, pues llega a algunas estaciones de transferencia donde ya se hace una separación de los residuos entre el material reciclable e inclusive ya hay estaciones de transferencia para tratar de sacar la mayor parte de la fracción orgánica aprovechable de estos residuos. De acá sale, pues si no hay estación de transferencia, sigue su proceso y finalmente llegamos a la disposición final, que pues la tradicional y la que manejamos nosotros en la mayoría de nuestros países, pues es un relleno sanitario. Entonces, nosotros para el proceso
en este ejercicio vamos a profundizar un poco más en la última parte, en lo que tiene que ver con la generación de gases en la etapa de disposición, pero un poco la invitación y vamos a tocarlo un poco sin profundizar, pero sí es muy importante que para tener un ejercicio de algún alcance mayor, para que nos permita tener una herramienta de decisión en todo el proceso y en todo el ciclo de, digamos, de vida de la gestión de los residuos sólidos, pues sí podemos nosotros determinar para cada uno de estos pasos, pues cuáles son las emisiones que se generan y tener una totalidad del cálculo de lo que es en la gestión total de los residuos sólidos. Inicialmente vamos a trabajar solo lo que tiene que ver con la parte de la fase de disposición, pero vamos a explicarlo también de manera tangencial cómo sería un poco eventualmente hacer el cálculo para todas las etapas del proceso, que es el escenario ideal, que es un ejercicio que yo los invito a hacer, es algo que es novedoso, no se ha hecho así en su totalidad. Nosotros hemos estado empezando a hacer algunos ensayos a nivel empresarial que finalmente nos van a permitir poder hacer de pronto un ejercicio a nivel más macro, porque pues es un ejercicio a nivel macro, es un ejercicio muy grande. Inicialmente pues está trabajando en la etapa final, pero nosotros ya a nivel empresarial, por medio de Viva, estamos comenzando un ejercicio de hacer todo el análisis del cálculo de emisiones y el gases de efecto invernadero, de carbono y gases de efecto invernadero para el proceso de gestión de residuos sólidos a nivel empresarial, porque muchas empresas cuando cuando quieren medir su huella de carbono, bueno, una de las etapas, uno de los alcances que pide el cálculo de la huella de carbono incluye la gestión de residuos sólidos. Entonces, ahorita actualmente nosotros podemos encontrar organizaciones que cuando entregan la factura del recibo, del recibo del servicio de recolección de los residuos, entregan el cálculo de la huella de carbono de esa gestión de esos residuos. Entonces, a nivel empresarial es muy importante que las organizaciones pues conozcan cuando quieren medir su huella de carbono total, digamos, a un alcance 3, que incluye la gestión de residuos sólidos, pues les va a permitir conocer la realidad total de las emisiones que se generan durante todos sus, y pues eso les va a permitir pues comenzar a controlar cada uno de sus procesos tendiente a hacer una mitigación o una compensación de las emisiones. Ese mismo ejercicio lo podemos hacer perfectamente con toda la gestión de residuos sólidos, y pues eso sería un trabajo de maestría, sería un trabajo muy, muy interesante, conocer cuál sea la estimación total, no solo por el cálculo de emisiones que se generen durante la disposición, sino pues en la etapa de todo el proceso. Sin embargo, pues para términos prácticos, pues vamos a continuar concentrándonos un poco en la parte final del proceso de disposición. ¿Qué límite nos dice el sistema? Bueno, el IPCC define 3 niveles. Una estimación de la descomposición del primer orden, determinar datos históricos de descomposición del sistema de eliminación, determinar la vida media, el potencial de generación de metano, contenido de carbono orgánico degradable y la fracción que se descompone de estos. Entonces, esto es algo muy propio de nuestra carrera, es un ejercicio muy importante de la parte de residuos sólidos. Ustedes saben que gran parte de nuestra labor en residuos sólidos viene desde la caracterización. Realizar una buena caracterización de los residuos sólidos que se generan es fundamental para todo el plan de gestión que se quiera realizar. Conocer con la mayor exactitud posible la caracterización de nuestros residuos, tipo de residuos, porcentaje de generación, pues eso nos va a permitir a nosotros desarrollar muchas estrategias alternativas para la gestión de estos residuos. Y ya entrando un poco más hacia este ejercicio, pues conocer todas estas, al empezar a darle un mayor detalle a nuestra caracterización, pues podemos comenzar a trabajar para poder calcular cuáles son las emisiones que se van a generar en el proceso de disposición. Entonces, estos son los límites que nos plantea el sistema. Para este escenario, que no se considera emisiones de gases de efecto invernadero asociados al tratamiento de lixiviados y consumo de energía al tratamiento de eficiencia energética. Pero este paso es el que yo les estaba diciendo, que podemos incluirlo eventualmente. Esto es un tema ahorita que ha tomado mucha trascendencia en los últimos años, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, porque pues esto también está asociado a la generación de emisiones. Entonces, nuestras fuentes de energía, vamos a verlo ahorita un poco más adelante también, el tener un adecuado uso de la energía, un buen manejo y un uso eficiente de la energía,
que no haya pérdidas, que no se generen, que no nos permita ser eficientes en el uso de esta energía redunda, en que se disminuya la generación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para esta metodología no se considera esto. Con respecto a las emisiones de gases asociadas al tratamiento de lixiviados, bueno, no todos nuestros sistemas de tratamiento de residuos en relleno sanitario tienen tratamiento de lixiviados. Nosotros en Bogotá tenemos una planta de lixiviados, pero la planta de lixiviados se quedó pequeña hace rato. Entonces, pues en realidad el porcentaje de tratamiento de esa planta de lixiviados no llega ni siquiera a un 20%. Gran parte de los lixiviados se van sin tratar, y esos lixiviados pues llegan a un cuerpo de agua. En este caso es un río que se llama el río Tunjuelo. El problema de contaminación es bastante alto. Y si nos vamos pues a escenarios de vertedero controlado o vertedero a cielo abierto, pues casi que ninguno de estos vertederos tampoco tienen ningún sistema ni tratamiento de lixiviados. Entonces no se considera, pues, porque lo más general para para lo más en común para todos es el tipo de tratamiento final, que básicamente consiste en el relleno y que nos va a generar unos procesos de descomposición, que es lo que finalmente vamos a poder determinar con las emisiones de gases que se generan en estos procesos. Más cálculos y gases asociados. Entonces, esto es lo que les digo que vamos a tocar, digamos, un poco de manera tangencial, pero si nosotros vamos y revisamos las diferentes etapas del proceso, como estábamos mirando aquí en esta diapositiva, pues tenemos que en cada una de estas etapas del proceso hay unos consumos de energía de diferentes partes. Si nos vamos desde cuando, digamos que el operador del aseo, la empresa o la organización que se encarga de hacer de la gestión de los residuos sólidos, pues ellos no se encargan de estas etapas iniciales. El operador básicamente lo que hace es envía su carro compactador, el carro compactador tiene su ruta, él hace una recolección de los residuos, sigue con su recorrido y pues finalmente ya termina el proceso. Entonces es para darle un mayor alcance y teniendo en cuenta pues que podría ser mejorar la exactitud en la determinación del cálculo completo de todos los gases, hacer un inventario completo de los gases de efecto invernadero que se generan en el proceso, pues habría que incluir estas etapas anteriores. Entonces, pues nosotros hacemos lo mismo que hacemos a la parte inicial, se definen los procesos, se identifican todas las actividades y en esas actividades pues identificamos consumos de energía eléctrica en diferentes procesos, en qué etapas se está consumiendo energía eléctrica, en qué parte del proceso de la gestión de los residuos hay un consumo de energía eléctrica y también otras fuentes de energía que se utilicen en el proceso. Entonces, bueno, la mayoría de los vehículos, todos me imagino que funcionan con combustible fósil, entonces pues ahí vamos a tener un cálculo, un consumo de combustible fósil y al calcular, y a nosotros tener ese consumo, pues podemos estimar la generación de emisiones asociadas al transporte de los residuos hacia el lugar de disposición final. Con respecto al consumo de energía, bueno, cada uno de nuestros países tiene una matriz energética. Ustedes saben que no todos los países tienen la misma matriz energética. Para el caso de Colombia, no sé si en Perú sea igual, tal vez sí. La mayoría de la energía que se genera en nuestro país es energía hidroeléctrica. Entonces, pues esa es la que define nuestra matriz energética. Sin embargo, también tenemos unos porcentajes de generación de energía con gas. También tenemos unos procesos de generación de energía termoeléctrica asociada a carbón. Y los últimos años, pues a nuestra matriz energética están comenzando a ingresar cada vez más las energías renovables, con especial repunte de la energía solar, aunque ya se espera que en los próximos años entre una gran cantidad de gigavatios asociados a energía eólica. Entonces, al ingresar nosotros esta información de las diferentes etapas del proceso, que no son la final, pues podemos darle un mayor alcance a nuestro cálculo y tal vez una mayor exactitud para todo el proceso de gestión de residuos. Entrando ya a la parte netamente y específicamente hablando del proceso de disposición final, pues tenemos que calcular nuestro principal gas de efecto invernadero asociado a la generación de residuos sólidos, como lo vimos inicialmente, pues es el metano.
Entonces, nuestro principal objetivo acá es pues, calcular las emisiones de metano. Entonces, pues tenemos esta ecuación donde RCU sub T es la cantidad de residuos sólidos urbanos generados en el año de estudio por RU sub F por L sub O, que es un potencial de generación de metano, menos R, que es el metano recuperado, en caso que haya un metano, un proceso de recuperación de metano, como de pronto vamos a ver hacia adelante, por 1 menos 0x, que es el factor de oxidación de la fracción. Para hallar el potencial de generación del metano, bueno, tenemos que el factor de corrección, tenemos el factor de corrección del metano por el carbono orgánico degradable, por la fracción de carbono no asimilada, por F, que es la fracción de volumen de metano en el gas del vertedero, el 50%, 16 sobre 12, que es el coeficiente de peso molecular del metano sobre el carbono. Todos estos datos, ¿cómo los obtenemos? Bueno, los obtenemos en nuestro proceso de caracterización de los residuos sólidos, especialmente ¿de cuál? Pues de la fracción orgánica. Sin embargo, todos los residuos se descomponen unos a una mayor velocidad y a una mayor tasa que otros. Entonces es posible que nosotros al hacer esta caracterización, pues cuando nosotros hacemos nuestro ejercicio en laboratorio, de conocer cómo se comportan pues, nuestros residuos sólidos para conocer su potencial, su capacidad calórica, el nivel de humedad, todos estos datos de la caracterización que nos permiten, como dijimos inicialmente, conocer al detalle nuestros residuos para estimar y para determinar cuál puede ser la mejor estrategia de aprovechamiento. Esos datos que conseguimos y conocemos del laboratorio a la hora de la caracterización, pues son claves para nosotros poder determinar esta información. Una vez obtenido este dato, vamos a buscar pues, el carbono orgánico degradable, donde hay la fracción de residuos sólidos compuestos de papeles y textiles, fracción de desechos de jardín, fracción de compuestos de resto de alimentos y de compuestos de madera. Aquí se nota y se evidencia que se hace un total énfasis en los residuos orgánicos, Pero yo pienso, hice un ejercicio interesante también, podemos mirar qué otros residuos también se pueden encontrar ahí y pues de alguna manera hacer un poco más robusto el análisis. Sin embargo, acá nos enfocamos en la fracción orgánica y pues todos esos son datos que salen de dónde, pues salen de nuestra caracterización. Finalmente, pues vamos a obtener el resultado de la cantidad de metano que tenemos. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, este es un gráfico, este es el inventario de gases de efecto invernadero de Perú. Encontré, no sé por qué, el más nuevo, pues el más reciente es el del 2014. ¿Qué nos permite a nosotros conocer pues estos gases? Bueno, ustedes saben que nuestros países han firmado una serie de convenios internacionales, especialmente el último fue la COP de París del 2016, donde tenemos unos compromisos globales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues a unos horizontes al 2030 y al 2050. Cada país se traza unas metas, pero lo más importante para nosotros poder cumplir con estas metas es conocer y desarrollar nuestros inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Perú desarrolla, y Perú como la gran mayoría de países firmantes del Acuerdo de París, porque esto que se firman, estos acuerdos internacionales, se vuelven en nuestros países normatividad. Eso no es que vayan allá a turistear y vamos a tomar la foto y vamos a firmar. No. Ellos allá usted llegan los representantes de los países, firman y esos son acuerdos legalmente vinculantes. Cada país se traza unas metas de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a su realidad económica y de acuerdo a las proyecciones y pues a lo que quiere hacer. Algunos países son más ambiciosos que otros, pero para nuestra región la gran mayoría de nuestros países fueron muy juiciosos y se pusieron unas metas importantes de reducción de emisiones, y de ahí la importancia de conocer en el inventario nacional, pues cuáles son los grandes generadores de gases de efecto invernadero. En la información que encontré para Perú más reciente, que es del 2014, bueno, encontré que la gran mayoría de gases de efecto invernadero de los inventarios desde el 2000 al 2014, pues está asociado al uso del suelo y el cambio de uso del suelo y la silvicultura. Eso es una realidad casi en todos nuestros países. El suelo
digamos, en Colombia, que compartimos con Perú, Ecuador y Brasil, la Amazonía, y con Venezuela una parte, pues estamos viendo un cambio altísimo en el uso del suelo, pues tenemos un suelo selvático que se está degradando, se está destruyendo, se está talando, pues para pasarlo a un uso ni siquiera agropecuario, sino netamente pecuario. Estamos pasando de tener una selva a tener unos pastizales para el ganado. Entonces, esa es la gran tasa que tenemos, pues se puede determinar en Perú que el gran generador de gases de efecto invernadero en Perú, de acuerdo a sus inventarios, es el cambio en el uso del suelo, que para este inventario del 2014, pues tenemos que es el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, seguido del sector energético, luego de la agricultura, y aquí tenemos que algo que me pareció muy interesante, que digamos para acá no se ha incluido mucho, pero ya se está comenzando a manejar, es el manejo de los desechos en los inventarios de gases de efecto invernadero. Aquí me imagino que incluye no solo la gestión de residuos sólidos, sino también tendrá la gestión de aguas residuales incluida ahí. Entonces tenemos que, pues, un 6% de los gases de efecto invernadero que para el inventario de gases de efecto invernadero de Perú, el inventario nacional de 2014, un 6% de estos gases fueron aportados por la gestión de desechos. Si ustedes recuerdan, al comienzo vimos que el 5% de los gases de efecto invernadero a nivel global están asociados a la gestión de residuos sólidos. Bueno, tenemos que aquí hay alguna congruencia con ese dato. Entonces, de ahí la importancia de conocer esta información. Primero que todo, pues tener la certeza de qué gases de efecto invernadero se están generando en las diferentes actividades que se realizan en nuestros países. Tendiente a que una vez conociendo estos gases, conociendo el inventario, teniendo la certeza de qué gases se están generando y en qué cantidad, cada país va a desarrollar las estrategias necesarias pues para comenzar a mitigar y a compensar estos impactos de los gases de efecto invernadero fundamentalmente, pues porque es una meta global, es algo que requiere que comencemos a trabajar cada vez más en controlar el gran problema global, porque todos nuestros problemas ambientales, todas las cosas que elaboramos nosotros y que trabajamos nosotros, llámese aguas residuales, llámese vertimientos, llámese gestión de residuos sólidos, llámese estudios de impacto, bueno, casi toda la cobija ambiental está todo por la gran sombrilla de los problemas ambientales, es el cambio climático. Todo redunda al cambio climático, es el principal problema de nuestra civilización en la actualidad. Entonces, es de ahí la importancia de conocer y tener claridad sobre cuánto generan nuestros procesos a nivel de gases y que nuestros países puedan comenzar a cumplir las metas que firmaron, que como les dije anteriormente son legalmente vinculantes, tienen que cumplirlas y que comenzamos a desarrollar estrategias para hacer esta mitigación. Y si nos ponemos a mirar acá un poco, bueno, tenemos que efectivamente el tema asociado a emisiones por cambio en el uso del suelo, pues ha disminuido. ¿Sí? En un lapso de 14 años bajó casi un 20% para Perú. Sin embargo, tenemos que el tema asociado a energía aumentó. El tema asociado a disposición de residuos también aumentó. Más o menos se ha mantenido estable, ¿cuál? El de la agricultura y los procesos industriales. Entonces, este tipo de información son claves para los tomadores de decisiones para definir las políticas públicas en nuestros países que van a permitir que todas estas emisiones, estos gráficos cambien, miremos qué alternativas tenemos para mitigar y disminuir nuestras emisiones y bueno, lo principal, que le pongamos un poco de freno, mitiguemos un poco todos los impactos asociados al cambio climático y bueno, y eventualmente se conviertan en oportunidades de transformación, como vamos a ver un poco más adelante. Mitigación y compensación. Bueno, ¿qué hacemos? Ya una vez conocimos, ya sabemos, ya realizamos nuestros cálculos, ya tenemos claridad sobre nuestros procesos de impedir, ustedes deciden qué alcance quieren. Inicialmente, pues nos estamos enfocando hacia la disposición final. Tenemos una generación de emisiones, ¿cierto? Tenemos una generación de emisiones asociada
a la disposición final, pero si ustedes quieren hacer sus estudios más robustos, mejorar el alcance, pues podemos hacer todo el cálculo para todo el proceso de la gestión de los residuos sólidos. Dejemos por fuera la generación, si nos vamos desde la recolección hasta la disposición final, para tener una claridad sobre, entrando específicamente a hablar sobre hacia los procesos asociados a lo público, a nuestras políticas públicas de gestión de residuos sólidos, cómo trabajan la gestión de residuos sólidos en nuestros territorios. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez conocemos esto? Bueno, tenemos alternativas. Uso de nuevas tecnologías para el tema de mitigación. Siembra y plantación de árboles en zonas de influencia y en lugares de disposición final. Una de las principales estrategias a nivel global para la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues es la reforestación. También trabajar la conservación y preservación de ecosistemas estratégicos. Estas son oportunidades también para nosotros también a nivel laboral, porque ya pues nosotros una vez conocemos cuál es el impacto y cuánto estamos emitiendo a la atmósfera, pues también tenemos que es un nicho de mercado tenemos nosotros en nuestro quehacer profesional como ingenieros ambientales. Bueno, también nosotros tenemos esta otra parte, que es, bueno, podemos ofrecerle a las personas las alternativas a los territorios, a las organizaciones, a las empresas, pues para mitigar o compensar sus impactos. Uso de tecnología, siembra de árboles, promoción y apoyo a la conservación de ecosistemas estratégicos. Esta parte es fundamental, la promoción de hábitos de consumo responsable y la promoción de la economía circular. Ahorita en nuestros territorios se está haciendo muy, muy fuerte todo lo que tiene que ver el consumo responsable, dejar de ser consumidores irracionales, aunque tristemente estamos viendo pues en este escenario de pandemia a nivel global que todo el mundo estaba diciendo, no, vamos a cambiar, vamos a estar en un mundo nuevo, pues ustedes han visto los noticieros del mundo, la gente apenas salió, apenas pudo salir, que fue lo primero que irse a hacer una fila para ir a comprar cosas. Aquí en mi país vivimos un día vergonzoso, un día patético, yo creo que eso le dio la vuelta al mundo. El gobierno para reactivar la economía permitió desarrollar lo que se llama el día sin IVA, entonces pues supuestamente iba a redundar en precios más baratos para la compra de determinados artículos y el primer día sin IVA, pues yo no sé si ustedes han visto esas imágenes del Black Friday en Estados Unidos. Bueno, aquí le pusimos el COVID Friday por un viernes y la gente amontó en los almacenes de una manera escandalosa a comprar cosas. Entonces estamos siendo aún consumidores irracionales. Y el control al consumo es de las principales estrategias que tenemos nosotros para la mitigación, para la disminución de nuestros residuos, ¿cierto? Porque gran parte de lo que estas personas aquí en mi país fueron a comprar ese día fueron electrodomésticos. Entonces, está a la vez, pues usted compra sus electrodomésticos y después está haciendo qué va a pasar con los electrodomésticos viejos. Se convierten en residuos, acá los llamamos los RAEs, que son los residuos de aparatos electrónicos que recién estamos comenzando a meterlos en unas estrategias de economía circular y unas estrategias de postconsumo para que no vayan a los rellenos sanitarios, porque pues son residuos de muy difícil, pues un televisor viejo, computador, eso no se descompone jamás. Entonces, y el potencial de recuperación aún en Colombia es muy bajo, sin embargo ya está comenzando a bajar. Pero ¿qué estamos viendo? Que la generación de los residuos es mayor que el potencial de recuperación. Entonces, aún nos falta trabajar mucho más como personas, como seres humanos, en manejar ese consumo irracional. Un tema también muy fuerte, que es algo a nivel global, es el tema de la ropa. Cuando uno va al relleno sanitario de Doña y pasa por los perfiles de montaña, que en realidad son perfiles de residuos, pues gran parte de lo que se ve ahí es ropa. Y yo veía las imágenes cuando hicieron la apertura en Francia, lo que hizo la gente fue hacer unas filas de 2-3 cuadras para meterse en un almacén a comprar ropa. Entonces, y que es la famosa y conocida fast fashion, que es ropa que allá utilizan 1 o 2 veces y después la botan, ni siquiera la regalan, sino eso va para el relleno sanitario. Entonces, ese consumo irracional le está quitando cada vez, pues hace que nuestros rellenos sanitarios pues cada vez estén más colmatados y tengamos cada vez pues
más residuos para gestionar. Clave y fundamental, seguir trabajando en el consumo responsable. Análisis de ciclo de vida de la disposición, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, a mirar a la disposición final, bueno, ¿qué estrategias podemos nosotros hacer para que en la disposición final, haciendo el análisis de los diferentes pasos del ciclo de vida de esta disposición, en qué pasos podemos desarrollar estrategias o metodologías pues para disminuir la generación de emisiones? Aprovechamiento energético y promoción de la economía circular. Entonces, el consumo, la disminución del consumo, fundamental, entre menos residuos sólidos lleguen a estos rellenos, pues menos gases se van a generar. Sencillo, así de simple. Es una ecuación muy básica. Si yo genero residuos, pues no va a llegar algo que se va a descomponer, y si no se descompone, pues no me genera residuos. Diferente al tema de la parte orgánica, ¿sí? Porque como vamos a ver ahorita, pues es altamente aprovechable. Pero por lo menos aquí en Colombia, tenemos que, aquí en Colombia no estamos reciclando. Bogotá es de los que más reciclan a nivel nacional y no estamos reciclando el 20%. Y el promedio racional de Colombia está cerca al 10% de recuperación y el reciclaje. Entonces estamos todavía enterrando la gran mayoría de nuestros residuos, y gran parte de esos residuos que se entierran, que son entre un 40, en algunas partes un 40 a un 60%, todo es material totalmente recuperable. Entonces estamos llenando nuestros vertederos de materiales que en el proceso de su descomposición pues genera metano, pero también me genera otros gases que además se descomponen a una tasa muchísimo menor. Entonces, pues bueno, tenemos que promover nuestras estrategias de reducción, reutilización y reciclaje. En la medida en que nosotros le quitemos esta presión a los rellenos de los materiales reciclables, pues también va a redundar en una disminución de la generación de emisiones, pero también me va a generar una disminución en los consumos de energía asociados al manejo y la disposición de estos residuos. Entonces, finalmente, haciendo todo el análisis de ciclo de vida de la disposición de los residuos, pues vamos a tener una disminución de las emisiones asociadas a la disposición por el proceso, pero también asociada como tal a la disminución de la descomposición de los gases, a la disminución de los gases generados por descomposición. Disminución de consumo. Hay que ser consumidores responsables. Segundo, lo podemos y tenemos que fomentar nuestras estrategias de reducción, de reutilización y de reciclaje. Entrando ya a la parte de tecnología, bueno, es fundamental hacer el cambio y la transferencia tecnológica. Actualmente ya no tenemos excusa para que nuestros territorios no podamos y no tengamos una alternativa tecnológica diferente al relleno sanitario. Esta foto es mía, esta foto es de una planta que se llama Biogas Tiger. Esta la tomé en un pueblo que se me va el nombre, en el estado de Baviera, en el sur de Alemania, en una gira que tuvimos la oportunidad de ser invitados por la GIZ hace un par de años. Y esta es una planta de generación de gas a partir de residuos orgánicos. Entonces, ¿qué ocurre? En los países de la OCDE, que son, como les explicaba, yo creo que ustedes lo saben también, los países más desarrollados a nivel global, en los países de la OCDE ya no se usan rellenos sanitarios. O sea, los rellenos sanitarios son obsoletos. La estrategia de relleno sanitario ya debe ser la última opción en un mundo del siglo XXI. Y a mí me parece un poco difícil de creer por qué en nuestros países nos quieren seguir vendiendo la idea de que la única alternativa que tenemos para los sólidos tiene que ser el relleno sanitario. Sí, nosotros como ingenieros ambientales lo sabemos hacer un relleno tecnificado, pero esa debería ser la última alternativa para la gestión de los residuos sólidos. En la actualidad hay muchísimas estrategias y muchísimas alternativas tecnológicas que evitan que se llegue al relleno sanitario, porque así sea un relleno sanitario tecnificado, como vimos al comienzo, también me va a generar una gran cantidad de impactos ambientales. ¿Esta planta qué hace? Esta planta es de un pueblito. La gente en este pueblo es un pueblo agrícola, por un buen plan de gestión de residuos sólidos promovidos desde la alcaldía del municipio. Todos los residuos sólidos que se generan orgánicos los llevan a esta planta. Primero un proceso de compostaje, una primera composta, y finalmente pasan a esta planta y pues metano, que se genera gas con la descomposición, o sea, lo que se genera en el proceso de descomposición en un relleno o en un vertedero, pues aquí lo están haciendo sin necesidad de llevarlo a un relleno,
simplemente lo llevan a un predio. Eso es una planta modular, eso necesita 300, 400 metros cuadrados, es fácil. Yo no trabajo con esa marca, ¿no? Les digo, solo de manera de ejemplo, porque es una tecnología que no es una tecnología costosa, es una tecnología que puede ser fácilmente aplicable para un municipio desde más de 10.000 habitantes al día. O sea, aquí lo que se garantiza, esta planta funciona con 3 toneladas diarias de residuos y funciona pues, continuamente. Entonces, estamos aprovechando nuestros residuos orgánicos, no estamos necesitando el relleno sanitario y pues aquí estamos generando gas. Y este gas ellos lo utilizan ¿para qué? Lo utilizan para la calefacción en las temporadas de invierno. Entonces, es tecnología. El relleno sanitario, y es una invitación que yo hago ahorita y hago en diferentes escenarios, el relleno sanitario debe ser la última opción. Nosotros ahorita ya a nivel global, en los países de la OCDE, en los países más desarrollados, no se hacen rellenos sanitarios, ya no existen los rellenos sanitarios. Yo creo que ustedes han visto cómo en algunos países existe la famosa termovaloración, bueno, que para algunos es válida, para otros no, pero pues lo que hace prácticamente es una incineración de absolutamente todos los residuos. Y hay países que ya pues exportan sus residuos para los países que utilizan la termovaloración para generación de energía. Esos son casos que pues como ocurren en Dinamarca, en Suecia, pero pues son estrategias donde ya no se tiene el relleno sanitario con toda la afectación que conocemos, principalmente primero por el cambio del suelo y segundo pues todo lo que genera alrededor, sino que pues está generando y se están utilizando pues los residuos para otras alternativas. Este es un ejercicio. Y este es un ejercicio que ya hay acá en Bogotá. Esta es la planta de aprovechamiento de metano del relleno Doña Juana. Entonces, bueno, ok, listo, ya tenemos nuestro relleno, ya tenemos acá nuestros residuos que los estamos enterrando de una manera controlada, tecnificada, pero por años y años, pues este relleno sanitario botaba y botaba cantidades, toneladas diarias de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de metano a la atmósfera, cercano a las comunidades. Y pues bueno, finalmente cuando se desarrollan las estrategias en el marco de los mecanismos de desarrollo limpio, que son de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático desarrolladas por medio del protocolo de Kioto, se desarrolla para Bogotá esta alternativa de MDL, que es un mecanismo de desarrollo limpio. Y lo que así hizo pues fue montar esta planta que recoge el gas metano generado por la descomposición fundamentalmente de la fracción orgánica de los residuos del relleno sanitario, se almacena y se está utilizando para generación de energía, especialmente para la generación de energía ¿de qué? Cerca de este relleno sanitario hay muchas fábricas de ladrillo. Bogotá, en esta zona de la ciudad, se construye y hay muchos suelos de donde se saca arena y se saca arcilla para la fabricación de ladrillo. La fabricación de ladrillo pues es altamente contaminante porque los hornos de secado del ladrillo se utilizan, estos hornos funcionan prácticamente con carbón. Entonces la estrategia de mecanismo de desarrollo limpio, pues parafraseando, mata 2 pájaros de un tiro. Decidieron que como estas plantas de fabricación de ladrillo estaban cercanas a Doña Juana y funcionaban con carbón, entonces decidieron que el gas generado el gas que se genera, el metano generado por la descomposición de la fracción orgánica de Doña Juana, generará energía para hacer los procesos de secado de las fábricas de ladrillo. Entonces, ha sido un mecanismo de desarrollo limpio, ha sido una utilización de la tecnología para que se disminuya la emisión de gases a la atmósfera. Actualmente la planta no recoge la totalidad de los gases que se emiten, está apenas en una porción, porque la gran parte, esto es algo que apenas lleva unos años, pero Doña Juana está funcionando desde comienzos de los años 80. Entonces, las primeras fases, todas esas primeras fases, pues todos esos gases siguen descomponiendo y siguen siendo a la atmósfera. Entonces, las últimas fases son las que ya están incorporadas a esta tecnología. Pero bueno, es un avance en la mitigación, es un avance en la utilización también del gas, es el uso de la tecnología para que pues no se vaya el metano a la atmósfera y siga contribuyendo a estas altísimas tasas de gas de efecto invernadero y pues que siga aumentando el cambio climático. Se utiliza para generación de energía y para este caso se utiliza para generación de energía que reemplaza un combustible fósil, que es el carbón, en un proceso industrial que es la fabricación de ladrillo. Entonces,
esa es como la invitación y un poco la reflexión del diálogo que hemos tenido el día de hoy, de por qué la importancia de conocer esta generación de gases, un poco enfocada inicialmente a la parte de la disposición final, pero que también podemos hacerla más robusta y hacerla más completa, incluyendo las diferentes fases del proceso, tendiente todo finalmente a qué? A que al conocer esta cantidad de gases que se generan, al conocer el aporte de estos gases a nivel nacional o regional, pues vamos a contribuir que nuestros países, vamos a contribuir a conocer la totalidad de los gases que se generan en nuestros países de gases de efecto invernadero y que nuestros países puedan desarrollar las políticas públicas que permitan que cada vez mitiguemos y disminuyamos esta generación de gases. El caso específico de nosotros en cuanto a qué, en cuanto a la gestión de residuos sólidos. Con una invitación final, que nosotros como profesional tenemos un nicho de mercado, si bien tenemos una posibilidad grande en la gestión de residuos sólidos, pues comencemos a desarrollar estrategias para que miremos que la última opción pues sea el relleno sanitario. Hay otras alternativas, o que si se va a hacer un relleno sanitario, bueno, tenga considerado desde el comienzo el aprovechamiento de los gases y que en sus diferentes etapas pues sea lo menos impactante a nivel de emisión de gases de efecto invernadero. Esto es todo hasta el momento. Quería dar las gracias y bueno, espero que les haya parecido interesante y pues estoy atento a alguna duda o pregunta que tengan en este momento. Correcto, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Y en unos momentos estarán siguiendo ahorita con las preguntas. Como saben, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat y lo iremos leyendo hacia el ponente. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta. Sí, yo se los leo, ingeniero. Listo, La sí. primera pregunta. Acá estoy quieto. Perfecto. Pregunta Jesús Moya. Lo saluda, agradece la ponencia y pregunta: en Colombia, ¿cómo están promoviendo que los proyectos de inversión incluyan dentro de su estudio de impacto ambiental acciones de adaptación y mitigación al cambio climático? Bueno, de momento, por política pública, no es obligatorio, pero lo va a hacer. ¿Qué quiere decir esto? En este momento, digamos, los proyectos que se desarrollan, pues usted hace su estudio de impacto ambiental, hace su análisis de impactos y desarrolla su plan de manejo. Listo. ¿Qué está ocurriendo? Que muchos inversionistas y fondos de inversión, que son los que fondean estos proyectos, sí le están exigiendo a las empresas este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque estos fondos de inversión generalmente trabajan con recursos internacionales y el uso de estos recursos internacionales ya está condicionado a que se desarrollen los proyectos bajo la cobija de cambio climático. Entonces, no se puede no considerar de entrada en el desarrollo de los proyectos todas estas estrategias. Entonces, hay empresas que de entrada le dicen a usted, tiene que desarrollar, que parte de su plan de manejo ambiental es que año a año haga el inventario de gases de efecto invernadero y año a año haga sus estrategias de mitigación y compensación de esto. Eso se va a volver ya se está trabajando a nivel del Congreso de la República, se está legislando, está un poco quieto, pero ha estado ahí, en que sea obligatorio que para todos los proyectos a escala de licenciamiento ambiental y bueno, y también de pronto a escalas menores se consideren todas las variables que impacten asociadas a temas de cambio climático y que dentro de los planes de manejo se desarrollen las acciones tendientes a mitigación y compensación de esas alternativas. Públicamente, a nivel público, no se está obligando, pero yo lo sé porque a mí ya me ha tocado con clientes que los fondos de inversión, porque son fondos con recursos internacionales y desde la banca internacional que está comprometida y que está asociada a todos los temas de cambio climático, pues obligan a que los proyectos que ellos financian tengan consideradas todas las variables de cambio climático, desde desarrollar el inventario de gases de efecto invernadero, determinar huella de carbono y desarrollar las acciones de mitigación y compensación. Correcto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Iván. Lo saluda y pregunta acerca del cálculo, mostró acerca de emisiones de gases de efecto invernadero. Si podrían comentar un poco El acerca IPCC.
la fuente fue el IPCC. En el IPCC Correcto. está la metodología que les pasé la fracción. Ahí pueden, ustedes hacen la búsqueda y ahí le da el cálculo para, los cálculos que yo extraje están ahí. Esa es la fuente. El IPCC. Perfecto. La siguiente pregunta es de Robinson Roger Castro y es acerca de las plantas de incineración. Si tienen un elevado costo, a diferencia de los rellenos sanitarios. En Perú hay un convenio para realizar más rellenos, ya que, bueno, acá en Perú menciona que hay un convenio para realizar más rellenos en los próximos años. No sé si hay algún comentario de usted con No, respecto a... yo les digo también, es que eso es un tema, si bien las plantas nuevamente, la planta de incineración tampoco es un escenario, digamos, ideal desde mi perspectiva. ¿Qué quiere decir? O sea, hay muchas cosas a considerar, ¿cierto? Yo pienso que una solución de la gestión integral de residuos sólidos tiene que tener varias alternativas. Tiene que tener no solo la incineración, digamos, que se maneja ahorita a nivel internacional, que son las plantas de termovaloración, donde básicamente usted lleva todos los residuos y todos los residuos van a un proceso de incineración controlado para X o Y razón. ¿Sí? Pero ¿qué está pasando ahí? Pues digamos, está desaprovechando una cantidad de materiales que se podrían utilizar, ¿cierto? Entonces, la fracción orgánica se puede utilizar, todos los materiales reciclables se pueden aprovechar. Entonces, es una solución, ha sido una solución para dejar de utilizar el relleno sanitario casi que prácticamente. Sí tienen un elevadísimo costo. En Bogotá están con ese análisis desde hace unos años, están tratando, están pensando. Nosotros tenemos una crisis muy grande con doña Juana. Doña Juana cada rato está a punto de colapsar, cada vez le queda menos tiempo. Pero ¿qué se está apelando acá? Si bien se está haciendo el análisis para las plantas de termovaloración durante los últimos años, especialmente con este nuevo gobierno de la ciudad que tenemos ahorita, es mirar alternativas combinadas, ¿cierto? Unas estrategias combinadas. Entonces, algo que me ha parecido muy interesante y muy bonito con la pandemia, si bien se ha aumentado la generación de residuos sólidos, pues por todos estos residuos asociados a los elementos de protección del personal, ¿cierto? O sea, a los guantes, a los tapabocas, todas estas cosas. Se ha vuelto un problema y a quitarlos por ese trabajo que están haciendo, que me encanta y que son pioneros. Yo no he visto que estén haciendo más ejercicio en otras partes, los felicito y me parece excelente esa caracterización de esos residuos. Eso es fundamental para lo que está ocurriendo. No se está haciendo. Y si bien estamos disminuyendo a los rellenos, porque lo que les decía que la parte interesante es que en Bogotá se está generando todo un movimiento de agricultura urbana que está redundando en que toda la fracción orgánica de residuos se están aprovechando en las casas para las huertas caseras o para hacer algo que se llama la paca digestora. Entonces se está haciendo un ejercicio de que los residuos orgánicos están disminuyendo su llegada al relleno sanitario, pero por el otro lado sí se ha aumentado por la generación de los residuos de elementos de protección personal. Pero a lo que voy es que hacer estrategias combinadas de aprovechamiento que permitan que pues ya no se tenga que usar el relleno sanitario, sino podemos utilizar la fracción orgánica para hacer gas, como le presentaba la planta de biogás Tiger. No tenemos que, no me parece que se focalice el relleno sanitario en una sola parte. Se pueden tener diferentes puntos satélites de aprovechamiento, porque es que eso también hace que energéticamente sean menos eficientes. Y si nos vamos al análisis completo del proceso, pues que un camión se cruce una ciudad grande como Lima, son dos ciudades inmensas, se parecen muchísimo, ¿cierto? Entonces, que se cruce la ciudad, un camión de compactador se puede gastar tranquilamente de un extremo, de donde recoge los residuos en un sector de acá de Bogotá que se llama Suba, hasta hacer el relleno sanitario se puede gastar tranquilamente 3 o 4 horas. Entonces, ¿por qué no tener, digamos, diferentes estaciones satélites a la parte de la ciudad que permitan que sea más eficiente a esa alternativa, pero que también se aproveche mucho la fracción orgánica, ¿cierto? Que se hagan las estaciones de transferencia, que se aumente el potencial y la capacidad de recuperación de materiales por medio del reciclaje aquí en Bogotá y en gran parte de nuestras capitales latinoamericanas. Los recicladores son una población importantísima, y aún tienen muchísima labor que hacer. Entonces, el relleno sanitario yo lo considero
pues sí es más barato, pero más barato en términos de qué. Entonces, uno tiene que hacer un análisis total del proyecto y analizar también sus impactos y analizar sus impactos y los pasivos ambientales desde el punto de vista económico. Entonces, si bien el relleno sanitario puede ser barato por su metodología, bueno, ¿qué tan caro nos sale mirar los impactos socioambientales que puede generar un relleno sanitario? ¿En términos de qué? De cambio de uso del suelo. Ustedes acaban de mirar la estadística que les mostré de su país, 45% de las emisiones están asociadas a cambio de uso del suelo, y hacer un relleno sanitario es cambio de uso del suelo. Entonces, tenemos que meditar que hasta qué punto, yo tampoco digo 100% ir a la generación, a la incineración, pienso que tenemos que desarrollar estrategias combinadas, ¿cierto? Pienso que tenemos que pensar no en un solo punto, sino en puntos, en diferentes puntos satélites. Pienso que tenemos que trabajar mucho la minimización desde el consumo responsable. Tenemos que mejorar muchísimo el reciclaje. Esa es la alternativa. Y que ya no nos sigan diciendo en nuestros países que la única solución es el relleno sanitario, porque, bueno, ustedes me disculparán, pero uno también entiende que en nuestros países, pues todos este tipo de negocios, pues hay muchos intereses no santos detrás de que se desarrollen todo este tipo de proyectos. Entonces, a mí no me parece que mientras el resto del mundo está pensando en otro tipo de generación de residuos, cierto que los otros países tienen muchísimo más dinero que nosotros, pero bueno, nosotros tenemos nuestras fuentes de recursos. ¿Por qué no podemos mirar las alternativas de financiación para otro tipo de tecnologías? Y las hay. Yo en algunos de los diálogos que he tenido la oportunidad de estar en su país, donde he tenido el honor y el gusto de estar ya varias veces, una de las cosas que más les digo es, hay fondos de inversión, hay alternativas para gestión de proyectos asociados a cambio climático para todo. Entonces, si nosotros podemos presentar, por ejemplo, para un municipio pequeño, para un área urbana no tan grande como Lima, pero digamos para unas zonas más intermedias, bueno, un proceso como el de biogás Tiger o plantas de transferencia o procesos donde se incluya la variable de cambio climático en la gestión de los residuos sólidos, pues los recursos van a estar ahí, porque la plata que hay a nivel global para cambio climático es muchísima. Hay un fondo internacional inmenso para mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, yo no creo mucho y no me trago ese cuento, discúlpenme, de que todo sea relleno sanitario. Así como ustedes se los venden, a nosotros también nos lo venden acá. Pero digamos que nosotros desde la parte técnica también tenemos que mirar ese cuento de que es más barato, sí, pero es más barato en términos de qué, porque nosotros tenemos que ver la totalidad del proyecto, no solo en su construcción, sino en todas las fases y todas las externalidades que se desarrollan asociadas a un nivel de proyecto. Y actualmente los impactos ambientales y todos los pasivos ambientales son medibles y determinados económicamente. Nosotros aquí, en la normativa actual, para los estudios de impacto ambiental, es obligatorio hacer un análisis económico, una evaluación económica de impacto. Entonces, si no, impacto ambiental, no, la generación de emisiones puede afectar a la comunidad. Ya tenemos que calcular cuánto vale eso. Entonces, puede que le salga muy barato el desarrollo del proyecto, pero después cuando le salgan los pasivos ambientales, ¿qué va a salir más costoso? Entonces, es eso también un análisis. Nosotros tenemos que hacer una evaluación financiera de todas las diferentes etapas del proyecto, de todos los impactos y de todas las externalidades que se generan y evidenciar si efectivamente si es más barato un relleno sanitario. Pero la invitación tampoco es a quedarnos con una sola tecnología, ¿cierto? En su país hay unos expertos muy importantes, está el ingeniero Beto, a quien respeto y admiro profundamente, y que yo le he aprendido muchísimo, porque también está ese tema de revisar muchísimas alternativas. Yo creo mucho en la combinación de estrategias. Entonces, partiendo de una muy clave, como les dije ahorita, educación, culturicémonos, dejemos de ser consumidores irracionales. Eso es clave, eso ya es fundamental. Y ahí para allá, bueno, ahí le vamos metiendo tecnología, tenemos que meterle innovación, nosotros somos ingenieros, bueno, ¿qué más podemos hacer con estos residuos? Diferente a qué, pues a enterrarlos. Entonces, eso es un poco también es. Correcto. Bueno, ha sido una respuesta Siguiente, bastante tranquilo, si hay más explicativa. preguntas. Disculpe, se había cortado. No se preocupe.
Aquí estoy. Correcto. Pasamos a la siguiente. En este caso, Sí, señor. pregunta Creo que Luis es la que dice... Alberto acerca. Disculpa. No, sí, señor, siga. Ah, ok. Se me está pasando un poco, disculpa. La conexión debe ser. Tranquilo. Bueno, la siguiente pregunta es si existe un protocolo o conoce usted acerca de un protocolo para certificar y lograr los bonos de carbono por la reducción de gases de efecto invernadero. Sí, claro, claro que sí. Esas son las estrategias, esos son los mecanismos de desarrollo limpio. El protocolo de Kioto desarrolla unas estrategias para mitigación y adaptación al cambio climático y una de esas estrategias son los MADL. Los MDL básicamente son metodologías técnicas para trabajar desde diferentes sectores y hay muchísimas estrategias, desde la generación de residuos hasta desde la generación de energía hasta la gestión de residuos. Entonces, en el momento en que cuando nosotros vamos a... La invitación que yo hago también es que cuando nosotros hagamos un proyecto vayamos pensando desde el proyecto tiene que ser sostenible de entrada. Pero si después es un proyecto que ya está marchando, podemos nosotros hacer para que lo primero que hace uno después es calcular sus emisiones. ¿Sí? Y una vez que las calcule, bueno, ¿qué voy a hacer? Determino mi huella de carbono y calculo mis emisiones y hago mi inventario de efecto invernadero. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora para mitigar eso? Entonces, nosotros inclusive hay fuentes de financiación para hacer reconversiones tecnológicas asociadas a disminución de generación de emisiones. Entonces, esa es una estrategia, es una alternativa. La otra es que si yo puedo certificar que durante el desarrollo de mis procesos, de mi proyecto, en cualquier sector de la economía, yo puedo evidenciar que estoy dejando de emitir X cantidad de emisiones a la atmósfera, eso me lo certifican y eso puede entrar a los mercados de carbono. Justamente hoy estoy hablando de alguien con eso acá. Y pues ese MDL, por ejemplo, el MDL de Doña Juana está en ese proceso. El MDL de Doña Juana, pues como usted está certificando que está dejando de emitir tantas cantidades de metano a la atmósfera, eso se traduce cuando hablamos en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, la medida se llama carbono equivalente, ¿sí? Porque eso mete todos los gases, todos los gases. Entonces, cuando yo tengo la emisión de CO equivalente, pues, y la puedo certificar, eso me lo certifica una organización, eso tiene un precio en el mercado y pues ya es como entra a negociarse. Pero hay muchas estrategias desde lo que se llama MDL. Ahora, hay otras estrategias que son los mercados voluntarios, que también son excelentes, los invito, yo creo que Perú también ya está entrando en ese tema, son los mercados voluntarios de carbono. Entonces, ustedes pueden desde el desarrollo de sus proyectos y sus procesos certificar, yo puedo certificar que al desarrollar mi tal o X o Y proceso estoy dejando de emitir tantas toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera. Eso se lo certifica una firma internacional. En Colombia nuestra certificadora nacional, que es el ICONTEC, ya también está autorizada para certificar bonos de carbono, pero internacionalmente hay muchas empresas. Y eso es un nicho de mercado para nosotros como ingenieros ambientales muy interesante, es un trabajo muy bonito poder nosotros determinar captura de carbono por procesos industriales, más que captura de carbono, perdón, es disminución en la generación de emisiones por procesos industriales y poder desarrollar todo un proceso para que finalmente se termine con una certificación de emisiones de bono de carbono que para las empresas entra a su portafolio de negocios. Es una entrada adicional para la empresa. Entonces, en algunos casos, bueno, ¿cuánto me cuesta la consultoría? No, la consultoría me cuesta 1.000.000 de soles. ¿Y cuánto me voy a ganar con los bonos de carbono? No, 2 millones, listo, se pagó solita la consultoría. Ese es el tipo de análisis financiero que también nosotros tenemos que hacer como nosotros como ingenieros. La parte financiera es fundamental para todos los proyectos y nosotros tenemos que tener la capacidad para dar ese tipo de soluciones financieras. ¿Sí? Muchas veces a usted le dice, no, usted solucione tal inconveniente, ¿cuánto vale? No, vale 5.000 soles. No, pero es que eso me sale muy caro. Entonces uno le hace todo el análisis financiero. No, mire, usted hace la reconversión tecnológica, usted está dejando de consumir tanta energía, usted está dejando de consumir tanta agua, eso redunda pues en que no va a pagar tanto por sus servicios.
y pues usted su proyecto o su servicio va a tener una tasa interna de retorno en determinado tiempo. Específicamente para el tema de emisiones, ya hay muchos proyectos. Métanse en la página del IPCC, métanse en la página página de la ONU, donde aparecen todas las estrategias de mecanismo de desarrollo limpio que ya están avaladas a nivel internacional. Hay muchísimas estrategias y muchísimas metodologías para todos los sectores de la industria, desde el tema agrícola hasta el tema industrial, que eventualmente pueden certificarse para bonos de carbón. Correcto. Ingeniero, muchas gracias por su presentación el día de hoy. Nosotros ahorita queremos hacer algo, compartir de pantalla para, no sé si me permite, algo rápido. No sé si se está ahora visualizando. Sí, señor. Nosotros estamos, muchas gracias por su participación el día de hoy, muchas gracias por apoyarnos en este evento que vamos a estar realizando. En conjunto con la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de la Ingeniería, se otorga este certificado por participación en el ciclo de conferencias sobre residuos sólidos. Agradecemos también a la asistencia de los asistentes del día de hoy. Estaríamos dando por concluida esta ponencia. Disculpe un poco también el tiempo, también se está coordinando también con la siguiente ponencia, y muchas gracias de nuevo. Si trataríamos de responder las demás preguntas por correo, creo yo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo nuevamente darles las gracias por esta invitación. Para mí es un honor. Cuenten con un servidor en lo que yo les pueda colaborar con todo gusto. Ustedes tienen mi correo electrónico. Si necesitan información detallada, pueden escribirme con toda tranquilidad. Y muchísimas gracias. Y bueno, espero poderlos acompañar. Espero que este diálogo les haya nutrido, que les sirva, que de pronto les genere inquietudes, que miren que nosotros como ingenieros ambientales tenemos muchas oportunidades en el mercado y muchas cosas de pronto que ver sobre temas que ya conocemos, pero esos mismos temas tienen diferentes visiones y diferentes aristas que también nos pueden ayudar en nuestro quehacer profesional y que también nos pueden ayudar pues a conseguir, a desarrollar nuestros proyectos productivos de la misma manera. Muchísimas gracias, me siento muy honrado, muy emocionado, gracias a todos ustedes y bueno, cuentan con un servidor y aquí estamos a la hora. Muchas gracias, ingeniero Sergio. Muchas gracias con todos los asistentes. Esperamos también que haya sido una ponencia muy informativa, muy instructiva para todos ustedes. Y nos estaríamos retirando. Recordar que la siguiente ponencia se estaría realizando en unos momentos. Aprovechamos antes de acabar para compartirles nuestra red. Recordar que también estamos iniciando la estocratrización en tiempos de residuos sólidos en tiempos de pandemia. Ustedes todos pueden participar, son libres de asistir y poder inscribirnos a nuestra página para mayor información. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias con todos. Nos estaremos Muchas viendo en gracias y bueno, unos hasta la próxima momentos. oportunidad. Estoy muy bien. Muchísimas gracias. Cuídense, muchas gracias, ingeniero, de nuevo. Un saludo. Sí.